And He has revealed them to us. Y Él nos las ha revelado a nosotros. There has been a disclosure made to us. Se nos ha dado un descubrimiento para And nosotros. it is found in the New Testament. Y se encuentra en el Nuevo Testamento. As the Spirit revealed it to the New Testament writers. Conforme el Espíritu Santo lo reveló a los escritores del Nuevo Testamento. So how this should motivate us Entonces, ¿cómo esto nos debe motivar to preach this book? a predicar este libro? Because these are the thoughts of God. Porque estos son los pensamientos de Dios. This is the truth of Esta God. es la verdad de Dios. And for us to preach anything else Y el hecho de que nosotros predicamos algo is to diferente preach only the wisdom of the world. es predicar únicamente la sabiduría de But Dios. this is the wisdom of God. Pero esta es la sabiduría de I can Dios. know the thoughts of God. Puedo conocer los I can pensamientos know de the Dios. truth. Puedo conocer la verdad. And this is the kind of preaching you need to sit under. Y este es el tipo de predicación que debes escuchar. Someone who opens this book Alguien que abre este libro and tells us what God is thinking y nos dice lo que Dios está pensando. and tells us what the truth of God Y is. nos dice qué es la verdad de Dios. You are in the right church if you're a member of this church. Tú estás en la iglesia correcta si eres un miembro de esta Because iglesia. you have come to a place where this truth is made known. Porque has llegado a un lugar en donde esta verdad es dada a And conocer. you can know the thoughts of God Y puedes conocer los pensamientos de as Dios this book is unfolded. conforme este libro es explicado. And what is more, when you go home, Y de hecho lo amas you aún can cuando take vas a this book casa. with you, Puedes llevarte este libro and you can contigo read it every night, y puedes leerlo cada and you noche can read it every y morning, puedes leerlo cada mañana and you can draw close to God, y puedes acercarte a Dios and you can know exactly what God is y thinking. puedes conocer exactamente lo que Dios está Why pensando. would anyone go to any other kind of church Porque es que alguien iría a cualquier otro tipo de iglesia and just have the empty traditions of men para oír simplemente las tradiciones vacías de los and hombres just go through the empty motions of playing church y simplemente vivir en la rutina vacía de jugar a la iglesia when you could be at a church like this cuando podrías estar en una iglesia como esta and the thoughts of God are being made known? en donde los pensamientos de Dios se están dando a conocer? This is the revealing ministry of the Spirit. Este es el ministerio revelador del Espíritu And we would be so lost y estaríamos tan perdidos and we would be so ignorant y seríamos tan ignorantes if it was not for this ministry of the Holy Spirit, si no fuera por este ministerio del Espíritu who is Santo, the author of Scripture quien es el autor de las and Escrituras who is the one who has by inspiration given us the New Testament. y quien mediante la inspiración nos ha dado el Nuevo Testamento. But there is more that I want you to see. Pero hay más que quiero que veas. Everything that He has revealed Todo lo que Él ha revelado, still must be taught. aún así debe ser enseñado. It's one thing to have the truth revealed to you, Una cosa es que se te revele la verdad, but you need more than that. pero necesitas más que You eso. need to be taught what it means. Necesitas que se te enseñe lo que significa. So without the teaching ministry of the Holy Spirit, Entonces, sin el ministerio de enseñanza del Espíritu the Santo, revelation does us no good. la revelación no nos sirve de nada. And so now as we come to verses 12 and 13, Y entonces, al llegar a los versículos 12 y I 13, want you to see the teaching ministry of the Spirit. quiero que veas el ministerio de enseñanza del Espíritu. We have seen the revealing ministry, Hemos visto el ministerio de revelación, now the teaching ministry, ahora el ministerio de enseñanza, because the Spirit must teach what He reveals. porque el Espíritu debe enseñar lo que Él revela. So we read now, Entonces leemos y, and when Paul says now, he is pulling forward his argument to the next stage. o ahora, cuando Pablo dice ahora, Él está llevando, cuando Pablo dice ahora, Él está llevando su argumento al siguiente paso. Now we have received, Ahora hemos recibido, the we nosotros, is the same one that was referred to in verse 10 Es el- for to us. es el mismo nosotros al que se refirió en el versículo 10 a nosotros. The we is the same as in chapter 1 verse 27. El nosotros es el mismo en el capítulo 1, versículo 27. We who have been chosen by the Father. Nosotros que hemos sido escogidos por el And Padre. the we is the same as in verse 26. Y el nosotros es el mismo del versículo 26. We who have been called by the Spirit. Nosotros que hemos sido llamados por el And in Espíritu. verse 30, it is by His doing you are in Christ Y en Jesus. el versículo 30, más por Él estáis vosotros en Cristo It Jesús. is the very same we now in verse 12. Son los mismos nosotros en el versículo 12. This does not refer to the world at large, Esto no se está refiriendo al mundo en general, because the world remains in darkness. porque el mundo permanece en The tinieblas. world is ignorant of God. El mundo es
es ignorante de The Dios. world does not know the truth of God. El mundo no conoce la verdad de Dios. But to us, Pero a nosotros, not only has it been revealed, no solo nos ha sido but the revelado, Spirit of God is teaching us what He has revealed. sino que el Espíritu Santo nos está enseñando lo que Él ha revelado. We are in a very privileged place. Nosotros estamos en una posición muy So in verse privilegiada. 12 he says, Entonces en el versículo 12 él dice, now we have received. y nosotros hemos recibido. And please note, we were passive. Y nota por favor que God is que active. fuimos pasivos y Dios es We have activo. received this from God. Dios está activo, hemos recibido esto de Dios. We didn't figure this out on our own. Nosotros no descubrimos esto por nosotros mismos. We didn't discover this. No descubrimos esto. We didn't stumble across this. No nos tropezamos con No, esto. it was given to us. No se nos dio And we have received it. y lo hemos recibido. It is a gift from God. Es un regalo de Dios. We have received. Now, note what it is that we have received. Hemos recibido y ahora observa lo que hemos recibido. And here, Paul, being the excellent teacher that he Y is, aquí Pablo, siendo el maestro excelente que es, states this with negative denial, then positive assertion. lo presenta con una afirmación negativa y después una afirmación positiva, So that there can be no room for misunderstanding. para que no pueda haber lugar para el malentendido. As I've said over the weekend, even a blind man could see this. Como lo dije a lo largo del fin de semana, inclusive un ciego vería esto. So here's what we have not received, Entonces esto es lo que no hemos and now recibido. here's what we have Y received. ahora esto es lo que hemos recibido. All right, so please note, we have not received the spirit of the world. Nota muy bien, por favor, que no hemos recibido el espíritu del mundo. The spirit of the world is the world's understanding of religion. El espíritu del mundo es el entendimiento del mundo de la religión. It is worldly thinking. Es pensamiento mundano. It is worldly philosophy. Son filosofías mundanas. It is worldly ideologies. Son ideologías mundanas. It is a worldly perspective. Es una perspectiva mundana. It is a worldly way of looking at things, Es una manera mundana de ver las cosas. in which man is in the very center, En donde el hombre está en el centro mismo. and that everything is about us. Y todo tiene que ver con nosotros. And our whole purpose in life Y nuestro propósito entero en la vida is just to promote ourselves. simplemente consiste en promovernos And to a seek nosotros our own mismos good. y buscar nuestro propio That is the bienestar. spirit of this world. Ese es el espíritu de este And mundo. we are surrounded by it on every side. Y estamos rodeados por ello en todo lado. But when you step into a church like Pero this, cuando entras en una iglesia como you esta, don't hear the spirit of the world. no oyes el espíritu. Now you hear the spirit of the world in a lot of churches. Ahora oyes el espíritu del mundo en muchas iglesias. I'm going to say you hear the spirit of the world in most churches. Voy a decir que oyes el espíritu del mundo en la mayoría de las And what iglesias. a rare place this is, ¿Y qué lugar tan raro es to este? be in a church like this. El estar en una iglesia como esta. And to be in a church like where these pastors preach the Word of Y el God. estar en una iglesia en donde estos pastores predican la palabra de Dios. Because there is not a giving of the spirit of the world. Porque no se da el espíritu del mundo. But he says we have received the Spirit who is from God. Pero él dice, hemos recibido el espíritu que proviene de Every Dios. believer has received the Holy Spirit. Todo creyente ha recibido al Espíritu Santo. He will say later in 1 Corinthians 6:19, Él va a decir más adelante, 1 Corintios 6:19. what, know you not ¿No sabéis that your body is the temple of the Holy Spirit? que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? That the Holy Spirit lives inside of Que you? el Espíritu Santo vive adentro de ti. In Romans 8 verse 7, En Romanos 8, it versículo says if 7, anyone has not the Spirit of dice God, que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, then he is none of his, entonces no es de él, referring to God. refiriéndose a Dios. The moment you were regenerated, El momento en el que fuiste the regenerado, Spirit of God moved into your el life, Espíritu de Dios se movió en tu vida. and you received the Spirit who is from God. Y tú recibiste el Espíritu And que your proviene body de is Dios. now the temple for the Holy Y tu Spirit. cuerpo ahora es el templo del Espíritu That is Santo. why we must live a holy life, Esa es la razón por la que debemos vivir una because vida the Holy santa. Spirit lives inside of Porque el us. Espíritu Santo vive adentro de nosotros. But notice what he goes on to say. Pero nota lo que procede a decir. We have received the Spirit who is from God, Hemos recibido el Espíritu que proviene de and we Dios. would ask the question, why? Y hacemos la pregunta, ¿por qué? Why has God given His Spirit to us? ¿Por qué es que Dios nos ha dado su Espíritu? He gives us the answer. Él nos da la respuesta. So that we, ¿Para qué? that word we is very important, Para que sepamos plural. es muy because we importante. refers only to believers, Porque el sepamos se refiere únicamente a only to creyentes. those who have been called by the Spirit, Únicamente a aquellos que han sido llamados por el only Espíritu. those who have been chosen by the Father, Únicamente aquellos que han sido escogidos por el only Padre. those who have been redeemed by the blood of the Lamb, Únicamente aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. so that we may know
para que sepamos the things freely given to us by God. lo que Dios nos ha concedido This gratuitamente. refers to the truth that is contained in the Word of God, Esto se refiere a la verdad que está contenida en la palabra de that was Dios, revealed to the biblical authors. que le fue revelada a los autores bíblicos. The Spirit has now been given to us El Espíritu ahora nos ha sido dado that He might teach us para que Él nos enseñe what has been revealed in the New Testament, lo que ha sido revelado en el Nuevo Testamento, as well as in the Old como Testament as también en well. el Antiguo Testamento. There is living inside of you Adentro de ti está viviendo the teacher, el maestro, capital T, el maestro con M who mayúscula, is the Holy Spirit. quien es el Espíritu Santo. And He is guiding you and teaching you in the truth. Y Él te está guiando y enseñando la verdad. So let's just go to a few verses. Entonces vayamos To simplemente a John unos chapter 14 and verse cuantos 27. versículos en Juan 4, versículo 27. Jesus made this very clear to the disciples in the upper room. Jesús le explicó esto de manera muy clara a los discípulos en el aposento In alto. John chapter 14 and verse 27. Capítulo 14, versículo 26. Excuse me, verse 26. Perdón, versículo 26. Jesus said, but the Helper, Jesús dijo más el Consolador, the Holy Spirit, el Espíritu Santo. He is one who is, He is a helper in that He will help us live the Christian life. Él es el Consolador que nos ayudará a vivir la vida And cristiana. everything that we need, the Holy Spirit is called alongside of us to help us. Y en todo lo que necesitamos vivir, el Espíritu Santo es traído a nuestro lado para ayudarnos a vivir. You are never alone. Tú nunca estás The solo. Helper is always with you. El Consolador siempre está contigo. He says, whom the Father will send in my name. Él dice a quien el Padre enviaré en mi nombre. Please note, He will teach you all things Nota, si eres tan amable, Él os enseñará todas las cosas. and bring to your remembrance all that I said to Y you. os recordará todo lo que yo os he dicho. This initially first applied to the disciples in the upper room. Esto inicialmente se aplicó a los discípulos en el That aposento the alto, Holy Spirit would help them remember everything that Jesus taught. que el Espíritu Santo les ayudaría a recordar todo lo que Jesús les enseñó. And the Holy Spirit would bring to the forefront of their mind Y el Espíritu Santo traería a su mente the 3 years of the teaching ministry of Jesus. los 3 años del ministerio de enseñanza de Jesús. So when that they stood up to preach on the day of Pentecost, De tal manera que cuando se pusieron de pie a predicar, Or el día de wherever they Pentecostés, went, o a donde quiera que fueran, they knew exactly what to say. sabían exactamente qué Because the decir. Holy Spirit was giving to them what to say. Porque el Espíritu Santo les estaba dando qué decir. And then when they sat down to write the New Y Testament, después cuando se sentaron a escribir el it Nuevo was the Holy Testamento, Spirit who was bringing to their remembrance fue el Nuevo Testamento quien les estaba recordando eso. all of the doctrine Toda la and doctrina all of the theology y toda la and teología all of the truth y toda la verdad that Jesus had poured into their lives. que Jesús había invertido en sus And the vidas. Holy Spirit guaranteed that they would write it infallibly. Y el Espíritu Santo garantizó que lo escribirían de manera infalible. And that as they preached and as they wrote it, Y conforme ellos predicaron y lo the escribieron, Spirit continued to teach them and give them insight into what they were saying. el Espíritu continuó dándoles entendimiento en lo que estaban diciendo. But this teaching ministry of the Spirit does not stop with the first disciples. Pero este ministerio de enseñanza del Espíritu no se detuvo con los primeros It discípulos. continues in our life throughout our Christian life. Continúa en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida It is the cristiana. Holy Spirit who is our teacher. Es el Espíritu Santo quien es nuestro maestro. And He gives us clarity of understanding of the truth. Y Él nos da claridad de entendimiento de la verdad. Right now in my eyes I have contact lenses En este momento en mis ojos tengo lentes de contacto that help me read my Bible. que me ayudan a leer mi Biblia. And if I took out my contacts right now, Y si me quitaran mis lentes de contacto en este I momento, would not be able to read and understand what is in my Bible. no podría leer y entender lo que está en mi It Biblia. would just be a fog to me. Sería prácticamente una neblina para mí. But when I put my contacts in, Pero cuando me pongo mis lentes de contacto, I have perfect vision. tengo visión And I can perfecta. see with precision and clarity. Y puedo ver con precisión y claridad. This is like the ministry of the Holy Spirit. Así es el ministerio del Espíritu And you Santo. have received Him. Y tú lo has recibido. And He gives you clarity of understanding Y Él te da claridad de entendimiento as you look into the Word of God. conforme ves la palabra de Dios. Now, the Holy Spirit has also given you pastors and teachers Ahora el Espíritu Santo también te ha dado pastores y maestros to bring you instruction, para traerte to instrucción, help you better understand. para ayudarte a entender mejor. But it is all from the Holy Spirit. Pero todo es del Espíritu Santo. Everything that you know
todo lo que tú conoces concerning the kingdom of God acerca del reino de Dios has been taught you by the Holy Spirit. te ha sido enseñado por el Espíritu You Santo. do not know anything No conoces nada except the Holy Spirit of God has taught you. fuera de lo que el Espíritu Santo de Dios And te ha that began the enseñado. moment you were saved. Y eso comenzó en el momento en el que fuiste In fact, salvo. turn back to John 6 and verse 45. De hecho, regresa a Juan 6, versículo 45. John 6 and verse 45. Juan 6, versículo 45. This is a great verse. Este es un gran versículo. In John 6 verse 45 we read, En Juan 6, versículo 45 leemos: "It is written in the prophets, Escrito está en los profetas, and they shall all be taught of God." y serán todos enseñados por Dios. Do you see that? ¿Ves eso? That is a quotation from Jeremiah 31 verse 34. Esa es una cita de Jeremías 31, versículo 34. And the all Y el todos referred to all those in the previous verse. se refirió al todos en el versículo anterior. All those whom the Father draws. Todos aquellos a quienes el Padre trae. Everyone who is drawn by the Spirit of God into saving faith with Jesus Christ Toda persona que es traída por el Espíritu de Dios a la fe salvadora en Jesucristo is represented in verse 44. está representada en el versículo And every 44. single one who is drawn by the Holy Spirit Y cada persona que es traída por el Espíritu is Santo taught by the Holy Spirit es enseñada por el the Espíritu Santo. essential and basic truths of what it is to be a Christian. Las verdades esenciales y básicas de lo que es ser un And cristiano. even how to be saved. E inclusive cómo ser salvo. And once you are saved, how you begin to walk in the Lord. Y una vez ya salvo, cómo debes andar con el It Señor. is the Spirit of God who teaches all who come to Christ. Es el Espíritu de Dios quien le enseña a todos los que vienen a Cristo. Now, notice the rest of verse 45. Ahora observa el resto del versículo 45. Everyone, Todos, and this everyone does not refer to everyone in the world. y este todos no se refiere a todos en el mundo. It refers to everyone who has been drawn by the Spirit. Se refiere a todos los que han sido traídos por el In Espíritu. fact, this everyone is found in verse 37. De hecho, ese todo se encuentra en el versículo All that the Father 37. gives me. Todo lo que el Padre me da. These are the everyone in verse 45. Estos son los todos del versículo Who has 45. heard and learned from the Father Que oyó y aprendió del Padre, comes to me. viene a mí. Everyone who comes to saving faith Todo el que viene a la fe salvadora is taught by the Holy Spirit. es enseñado por el Espíritu Santo. Really, two basic truths. Realmente dos verdades básicas. That you were a great sinner Que tú fuiste un gran pecador and Christ is a great Savior. y Cristo es un gran salvador. And you are taught how you must respond to Christ. Y tú eres enseñado para que sepas cómo By responder the a Holy Cristo. Spirit. Por el Espíritu You must Santo. repent of your sin. Debes arrepentirte de tu pecado. And you must surrender your life. Y debes rendir tu vida. And commit your life to the Lordship of Jesus Y Christ. encomendar tu vida al señorío de Cristo. This is what the Holy Spirit teaches. Esto es lo que el Espíritu Santo enseña. Everyone who comes to faith in Christ. A toda persona que viene a la None of fe us de came Cristo. in ignorance. Ninguno de nosotros vino en We were ignorancia. taught by God. Fuimos enseñados por Dios. And specifically by God the Holy Y Spirit. específicamente por Dios Espíritu Santo. Come to 1 John chapter 2. Vamos a Primera de Juan capítulo 2. 1 John chapter 2. Primera de Juan And we're capítulo thinking 2. about the teaching ministry of the Holy Spirit Y estamos pensando en el ministerio de enseñanza del Espíritu Santo. and how he is essential in the preaching of the Word of God. Y cómo Él es esencial en la predicación de la palabra de Dios. Because even right now, as I'm preaching the Word of God, Porque inclusive en este preciso momento, conforme estoy predicando and la I palabra de am Dios, teaching the Word of y God, estoy enseñando la palabra I am de Dios, dependent upon the teacher, yo dependo del Maestro, the Holy Spirit, el Espíritu Santo, to be teaching your mind and your heart right now. para que Él esté enseñando tu mente y corazón en este momento. I can only bring this truth before you, Yo solo puedo presentarte esa but the verdad. Holy Spirit must put the contacts into your eyes Pero el Espíritu Santo debe colocarte los lentes de contacto en so los that you ojos can see, yes, this is true. para que puedas ver y decir, sí, esto es verdad. So in 1 John chapter 2 Entonces en 1 de Juan capítulo 2, and in verse 20, en el versículo 20, a very important verse, un versículo muy importante. he says, "But you have an anointing from the Holy One." Pero vosotros tenéis una unción del This Santo. anointing is the fullness of the Holy Spirit upon our life. Esta unción es la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida. That this is to say the fullness of the Spirit's ministry in our life. Esta quiere decir que es la plenitud del ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida. According to 2 Corinthians chapter 1, we have been anointed with the Spirit. Según
2 de Corintios capítulo 1 hemos sido ungidos con el Just Espíritu. like Jesus was anointed with the Spirit in the River Jordan. Así como Jesús fue ungido por el Espíritu en el río Jordán. And just like the prophets and the kings were anointed in the Old Testament. Así como los profetas y los reyes fueron ungidos en el Antiguo But we Testamento. have an even greater anointing than the prophets and the kings of Israel. Pero nosotros tenemos una unción inclusive mayor que los profetas y reyes de Israel. Because we have the helper in us and who will never leave us. Porque tenemos al Consolador que está en nosotros y nunca nos dejará. So what is he doing in our lives? Entonces, ¿qué es lo que Él está haciendo en He is nuestras vidas? doing many things. Él está haciendo muchas Time does cosas. not permit us to trace that out. El tiempo no nos permite rastrear todo But eso. one of his chief ministries Pero uno de sus principales ministerios is to be every moment of every day es que cada momento en todo día teaching you the truth of the Word of God. esté enseñándote la verdad de Dios. And as you study the Word of God, Y conforme estudias la and palabra as de you Dios, sit under the preaching of the Word of y God, conforme te sientas a escuchar la and predicación de as la you palabra de read the Dios, Word of y God, conforme lees la palabra de the Dios, Spirit of God is teaching you. el Espíritu de Dios te está enseñando. And He is teaching you with such precision Y te está enseñando con tal precisión that the end of verse 20, que el final del versículo and 20, you all know. y conocéis todas. The you refers to all believers El conocéis se refiere a todos los who have been creyentes anointed with the que han Spirit. sido ungidos con el Espíritu And there Santo. has been spiritual knowledge that has been given to you. Y se te ha dado conocimiento And espiritual it has come from the Holy y Spirit. ha venido del Espíritu He says in Santo. verse 21, I have not written to you because you do not know the truth, Él dice en el versículo 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, but because you do know it, sino porque la conocéis and because no lie is of the truth. y porque ninguna mentira procede de la verdad. And he goes on to say in verse 27, Y él procede a decir en el versículo 27, as for you, the anointing which you received pero la unción que vosotros from recibisteis de him él abides in you, meaning permanece en vosotros, it remains in you, lo cual significa que permanece en and you ti have no need for anyone to teach you. y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Now, that is a reference to the false teachers who were the Gnostics. Ahora, esa es una referencia a los falsos maestros It que eran does los not refer gnósticos. to your pastor who preaches the Word of No se God. refiere a tu pastor que te predica la palabra de Dios. It refers to the Gnostic teachers who claim to have a special knowledge, Se refiere a los maestros gnósticos que desean tener un conocimiento especial, which was nothing more than doctrines of demons, que no eran nada más que doctrinas de which was demonios, nothing more than the wisdom of the world. que no eran nada más que la sabiduría del mundo. And John is saying, you have no need for anyone to teach you any of that junk. Y Juan está diciendo, no tiene necesidad de que nadie les enseñe nada de esa basura. And the reason is because the Holy Spirit of God has already taught you, Y la razón es porque el Espíritu Santo de Dios ya te ha enseñado, and He abides and remains in you. y Él permanece y vive en ti, And daily He is continuing to teach you. y Él continúa enseñándote diariamente, So you have no need for any special knowledge, de tal manera que no necesitas ningún tipo de conocimiento especial, which is nothing but the lies of the devil. lo cual no son nada más que las mentiras And del verse diablo. 22 talks about that. Y el versículo 22 habla de And eso. verse 23 talks about El that. versículo 23 habla de eso. But at the end of verse 27, Pero al final del versículo he says, 27, but as His anointing teaches you about all things. la unción misma os enseña todas las The cosas. all things refers to that which is recorded in Scripture. En todas las cosas se refiere a aquello que está registrado en las And escrituras. John makes mention of that in the previous verse. Y Juan menciona eso en el versículo anterior, When he says, these things I have written to you. cuando dice estas cosas os he escrito. It is the Spirit of God who teaches you concerning all things written in the Word of God. Es el Espíritu Santo quien te enseña todas las cosas que están escritas en la palabra de He's Dios. not talking about all things out in the world. Él no está hablando de todas las cosas en el mundo. And if you're a student in the university, Y si eres un estudiante en la you're still universidad, going to have to go to the library and study. aún así vas a tener que ir a la biblioteca y He's not estudiar. talking about all things that there is to know. Él no está hablando de todas las cosas que hay que por He is conocer. talking about all things written in the Scripture. Él está hablando de todas las cosas que están escritas en las Verse escrituras. 26 makes that abundantly El clear. versículo 26 lo presenta de manera clara. So look at verse 27 again. Observa entonces de nuevo el But as versículo His 27. anointing teaches you about all things, Pero así como la unción misma os enseña todas and las is cosas true, y es verdadera, the teaching of the Holy Spirit is true teaching. la enseñanza del Espíritu Santo es enseñanza verdadera. The word true means genuine or authentic, La palabra verdadera significa genuina o auténtica and is not a lie,
Y no es mentira. And just as it has taught you, you abide in him. Según ellos, he enseñado a permanecer en él. What a wonderful ministry of the Holy Spirit this is. ¿Qué ministerio tan maravilloso del Espíritu Santo And es for este? those of us who are preachers of the Word of God, Y para aquellos de nosotros que somos predicadores de la palabra de Dios, who are in this house of worship here today, que estamos en este día, en esta casa de adoración, what a helper we have as we teach the Word of God. ¿qué ayudante tenemos conforme enseñamos la palabra de Dios? Because as we teach, Porque conforme the enseñamos, Spirit of God is clarifying el Espíritu de Dios está aclarando and bringing into sharply into focus y está ayudándonos a entender con the precisión truth that we teach, la verdad que so enseñamos. that when God's people hear this, De tal manera que cuando el pueblo de they Dios say oye inside esto, their heart, ellos en su corazón Amen, that is true. dicen, amén, esto es My verdad. preacher is telling the Mi truth predicador está diciendo la verdad, because it is coming straight from the Word of porque God. está saliendo directamente de la palabra de Now, Dios. there's room for some difference on some interpretations of Ahora, Scripture, hay lugar para diferencias en ciertas but interpretaciones, those are all way out there on the periphery. pero todo eso está muy afuera, allá por la periferia. For those essential doctrines of the faith, Para esas doctrinas esenciales de la fe, there is no room for difference. no hay lugar para las Whether you're a diferencias. Baptist, a Presbyterian, an Independent, Seas presbiteriano, bautista o independiente, or whatever you are, o seas lo que seas, we will agree on the essential truths of the Word of God. vamos a estar de acuerdo en las verdades esenciales de la palabra de And if Dios. someone turns around and walks out of here Y si alguien se voltea y sale caminando de and aquí, says, well, that's not the truth, y dice, oye, eso no es la verdad, it is an indication that they are blind es una indicación de que están ciegos and they do not have the Spirit of God y de que no tienen al Espíritu de Dios to be their teacher to bring into focus the truth of Scripture. para que sea su maestro y les ayude a entender con claridad la And verdad it's de la even palabra. worse than that. E inclusive lo que es peor, They in Jesús, reality are calling God a liar en realidad están llamando a Dios mentiroso and that the Word of God is not true. y que la palabra de Dios no es verdad. Because if they were of the truth, Porque si fueran de la verdad, they would know the truth when they hear it. conocerían la verdad cuando la oyen. Because this teacher indwells all true believers. Porque este maestro vive en todos los creyentes verdaderos. So this is the teaching ministry of the Holy Spirit. Entonces este es el ministerio de And enseñanza del there's much Espíritu more that I Santo. would have to say. Hay mucho más que podría The decir, time does not permit. pero el tiempo no permite. Come back, if you would now, to 1 Corinthians chapter 2. Regresen, si son tan amables, a 1 Corintios capítulo 2. So we're in verse 12. Entonces estamos en el versículo 12. So we have received Entonces hemos recibido not the spirit of the world, no el Espíritu del mundo, but the Spirit who is from God, sino el Espíritu que es de Dios, so that we may know the things para que sepamos freely given to us by God. lo que Dios nos ha dado gratuitamente. And I just want to emphasize one more time Y solo quiero enfatizar una vez más that these things que estas cosas refer to the truths recorded in the Word of God. se refieren a las verdades registradas en la palabra de Dios. So now look at verse 13. Ahora observe el versículo And for 13. those of you who are preachers of the Word of God, Y para aquellos de ustedes que son this has predicadores de your la name written palabra all over it. de Dios, tiene tu nombre This escrito couldn't por be todos any lados. more addressed to you Esto no podría dirigirse de manera más directa a than if ti, your name was found in this page. como si tu nombre estuviera escrito en esta So notice he página. says in verse 13, Entonces observa que dice which versículo 13, things we also speak. lo cual también hablamos. That which we have been taught by the Spirit Aquello que se nos ha enseñado por el is that Espíritu which we speak to you. es aquello que les hablamos. That which is recorded in the Word of God Aquello que está registrado en la palabra de Dios is what we speak to you. es lo que les hablamos a ustedes. And let me put it to you this way. Y permítame decirlo de esta manera. The preacher has nothing to say El predicador no tiene nada que decir apart from the written Word of God. fuera de la palabra escrita de Dios. That which we have freely received, Aquello que hemos recibido we speak to gratuitamente, you. les hablamos. And everything that I have spoken to you today, Y todo lo que les he dicho esta mañana, I'm just simply an echo chamber simplemente soy una cámara de eco for what is written in the Word of para lo God. que está escrito en la palabra de Dios. The real preacher today El predicador real el día and de the hoy real teacher y today el maestro real el día de hoy is not me, no soy yo, but it is God Himself sino que es Dios mismo, through the pages of His Word. mediante las páginas de su palabra. So He says, which things we also speak. Entonces él dice, lo cual también hablamos, And I feel I must say this. y creo que debo decir esto, If you have freely received the truth from God, si has recibido gratuitamente la palabra de Dios, you must speak.
debes hablar. There is a fire in your bones. Hay un fuego en tus huesos That you cannot contain it on the inside of you. que no puedes contenerlo en tu What has interior. been revealed to you, Lo que se te ha revelado, you must shout it from the housetops. debes gritarlo en las You azoteas. must take it to the streets. Debes llevarlo a las You calles. must proclaim it to all. Debes proclamarlo a todos. And it's not just preachers. Y no es nada más los It's predicadores. every believer in the body of Christ. Es todo creyente en el cuerpo We de are to Cristo. be all witnesses